Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Arecruz Pizarro y en este episodio de Ando en Micro veremos el bus expreso C10E de Santiago en uno de los nuevos buses eléctricos Fotón. El bus C10E de Santiago va desde camino Juan Pablo II, sector Los Bravos a Barnechea, hacia el metro Tobalaba, usando autopistas urbanas en hora punta. Demoramos 45 minutos. Este episodio comienza con estas lindas vistas de las montañas en el sector de Los Bravos, de Barnechea, ya saliendo de la ciudad en el sector oriente. Fue justo un día después de lluvia. Yo llegué en un bus C28 en un viaje que estará en otro episodio de Ando en Micro, la serie favorita de muchos de ustedes. Miguel, el conductor, después me llevó hasta el paradero de inicio del bus C10E por el mismo sector de Los Bravos. Y bueno, ahí se va el bus C28 rumbo a Escuela Militar. Me queda una vuelta larga. Estos buses eléctricos Fotón son del recorrido C10E. Los conductores y el personal de RBU Santiago fueron muy amables. Hice varias fotos y videos de estos buses eléctricos. Eso sí, reconozco que me sorprendió un poco. Yo pensé que vería buses articulados en este recorrido, pero me dijeron que trabajaban muy de vez en cuando, muy poco. La mayoría son estos buses eléctricos Fotón, que son buses nuevos, llegaron con la nueva concesión en este verano 2023. Ahí vemos uno de los buses saliendo hacia Metro Tobalaba. Ahora yo me subiré a este bus. El otro bus también estaba bonito, pero ya había algunos pasajeros sentados, y yo quería subir en un bus vacío y poder mostrarles con mayor detalle estos nuevos buses Fotón. Es el primer video que grabo en la versión 2023 de este modelo de bus eléctrico. Recorrido C10E, Los Bravos, Los Trapenses, Autopista Costanera Norte y Metro Tobalaba. Hola, buenas. Hola. Pagué el pasaje con mi tarjeta VIP. Tuve buena fortuna ese día. Todos los conductores eran simpáticos. Estamos viendo el interior del bus eléctrico Fotón eBus U12SC, un bus de 12 metros de origen chino, con varios asientos acolchados y asientos plegables. Lo bueno de tener el bus vacío es poder mostrar todos sus espacios, que los conozcan bien por dentro, porque es el único momento en que este bus estará vacío. Hay espacio para silla de ruedas. El bus tiene piso bajo en casi toda su extensión. Santiago tiene muchos buses eléctricos. Hace poco las autoridades destacaron que llegó el bus eléctrico 2000 al sistema, y de ellos casi la mitad son de estos buses Fotón, como el que estamos viendo en este momento. Este bus tiene muchos asientos plegables. Cuando hay poco público puedes sentarte, y cuando hay mucha gente te tienes que parar. Y esto es el detalle de la zona de la puerta, la segunda puerta. Aunque ya es mejor que me mueva, porque el bus está por salir y tengo que sentarme. Este viaje es bonito, pero también tiene su complejidad. Por eso quiero viajar sentado. No sé si se ve, pero hay puertos USB. Elegí este asiento para tener las mejores vistas, porque la ruta realmente es muy bonita, sobre todo en un día después de lluvia. Santiago queda hermoso, sin smog, con pastos verdes, los colores son preciosos en esta época. Además, estos buses son muy silenciosos y agradables. Tomamos el camino Juan Pablo II y la zona de Los Bravos está en los cerros, ya saliendo de Santiago. Lo que vemos abajo son las montañas, las casas del sector de Los Trapenses, en la comuna de Barnechea. Las vistas son preciosas, muy hermoso todo, muy hermoso. Esta zona, junto con Los Trapenses, que son las casas que cruzaremos, todo corresponde a sectores de muy altos ingresos, de clase muy alta acá en Santiago. La ciudad termina en Los Bravos, donde estábamos al inicio. Ya no hay urbanización hacia arriba, y este camino conecta con Chicureo, que es otro sector de clase alta que ya está fuera de Santiago. Vamos bajando por los cerros. Los Bravos está cerca de Acotamil,
1000 metros de altitud. Este recorrido C10E ya tiene un episodio, pero con la flota antigua, ni tan antigua en realidad. Un Neobus Mega BRT con puertas a ambos lados, era un bus bonito, lo grabé en 2019, ahora vemos la versión de 2023. La diferencia es que esa vez hice el viaje inverso, desde Metro Tobalaba hacia Los Bravos, también de la tarde, y hacerlo en ese sentido y a esa hora es muy relajante. Disfrutas de los paisajes y no viaja tanta gente. Lo que veremos ahora es la ruta en hora punta tarde, pero desde Los Bravos a Tobalaba, que es la dirección donde viaja la gente a esta hora. Les aseguro que es otra experiencia totalmente diferente en caso de que hayan visto el otro episodio. En otras paradas ya ha subido algo de gente y la primera parada importante está después de la rotonda Piandino, en un paradero donde inicia el recorrido C14 que usa buses articulados. Pese a eso, mucha gente prefiere subir en este bus porque es más rápido y aquí subió mucha gente. Camino de los Trapenses es la gran arteria que usa este bus junto con el bus C14 y C28. Es relativamente temprano, salimos un poco después de las 5 de la tarde desde Los Bravos. El sector es bonito, muy bonito para caminar o para ver, las calles son amplias, hay muchos árboles, todo es muy bonito. Y para efectos del bus, en cada paradero vamos tomando más y más y más pasajeros. En Los Trapenses no es muy expreso porque para en todos lados, pero tiene la letra E de expreso porque después nos iremos por la autopista. Como es un sector de muy altos ingresos, hay muchas personas que trabajan en las casas o también en tiendas del sector, también de la construcción. No sé, de verdad hay mucha gente que viaja. Mi idea de grabar hacia adelante llegó hasta este paradero, porque subieron unos pasajeros y el bus ya estaba más o menos lleno, entonces quedaron en la primera puerta y ahí ya no se pudieron mover más. Estos buses articulados hacen el 414E, una ruta super expresa que va a Pudahuel por autopista. Se van llenos, tengo ese episodio pero con la flota antigua. Por este sector hay un centro comercial llamado Paseo Los Trapenses. En realidad hay varios centros comerciales, pero ese es uno de los más grandes y por eso también es un paradero que suele tener más público que otro. La zona de esta avenida tiene una mezcla de cosas. Por una parte es residencial, todo esto tiene zonas residenciales, pero también hay tiendas, comercio, ventas de autos caros, zonas que están en construcción para hacer condominios. Espacialmente es muy bonito porque es precordillera, son zonas montañosas, aunque estamos en un valle entre las montañas, un valle en la altura. Y en la esquina con José Alcalde Délano hay otro centro comercial más, el Mall Vivo Los Trapenses, y es una esquina muy importante en el sector. En esta parada el bus quedó completamente lleno y ahí ya no pudo subir nadie más, había mucha gente en este paradero. El bus siguió su camino, aunque ya no podíamos tomar a los pasajeros de los demás paraderos, quedaron botados. Si no me equivoco, el cerro que vemos es el cerro Manquehuito, de unos 1300 metros de altitud. A los pies de ese cerro tenemos varias urbanizaciones que también son muy caras. Y estos buses del C10E salen cada 6 minutos a esta hora. Pero incluso si salieran más seguido, la demanda de público es mucha y el bus va a quedar lleno igual. Viaja mucha gente. Pude grabar un poco del bus por dentro para que lo vean. Realmente está lleno. No sé si podría entrar otra persona más en este bus. Está repleto. De grabar hacia adelante ni hablar, porque la gente con suerte puede moverse. Por ahí vemos un bus articulado del C14. Ese va hacia Escuela Militar y también va con mucho público. Se demora más porque usa calles normales, pero sigue siendo un recorrido rápido. Y lo que vemos es otra de las razones para hacer este recorrido C10E, sentarse en este sitio y grabar. Tenemos unas vistas hermosas de Santiago, unas vistas privilegiadas. Estamos bajando por la cuesta Santa Teresa de los Andes. A lo lejos, no sé si lo notan, está el Cerro San Cristóbal. Y el edificio más alto que se ve es el Costanera Center, que es donde termina este bus. Pero se ve lejitos, se ve lejos. Nos tocó un día muy bonito. Lástima que para las personas, al estar tan apretadas, no es un viaje tan grato. Y aparte que viajan así todos los días. Pero así es la serie.
es la honestidad de mostrar cómo viajamos en el transporte público, con las cosas buenas y las cosas no tan buenas. Muchas de estas personas eligen viajar en el C10E por la rapidez, porque después toman el metro o toman otro transporte y probablemente vivan muy lejos del centro. Entonces deben tomar otro bus más para llegar a sus hogares. El tiempo es oro, un verdadero tesoro, porque mientras lleguen antes, más tiempo podrán estar con sus familias. En el video Santiago en transporte público está explicado cómo funciona el sistema de transporte, los transbordos, las combinaciones de medios de transporte, y hay muchos viajes para disfrutar la ciudad, que también sirven de sustento o de base para comprender por qué este bus va tan lleno. Por eso yo me esperaba ver y viajar en un bus articulado, por el tipo de público que hay, es para un bus articulado. Después de la cuesta y con las hermosas vistas del sector oriente de Santiago, con las montañas con nieve, entramos en la autopista Costanera Norte. El bus se va directo hacia Metro Tobalaba, con las luces de atardecer, un tenue atardecer, porque había muchas nubes en ese momento. Por mientras veamos la ficha, les cuento algunas cosas más y seguimos con la ruta hacia Metro Tobalaba. La unidad de este viaje es un bus eléctrico Foton eBus U12SC, inscrito en febrero de 2023, con capacidad para 90 pasajeros. Pueden viajar hasta 35 personas sentadas, aunque muchos asientos son plegables. Tiene piso bajo en casi todo el bus. Este bus es uno de los más de 900 buses Foton que llegaron en 2023 para las empresas de la nueva licitación de nuestro transporte público. Hice un resumen con las frecuencias del bus C10E para las franjas de horarios punta. Nosotros estamos en la que aparece destacada. En el supermapa puedes ver geográficamente todos los videos del canal y en este caso puedes ver el trazado del bus C10E dentro de la ciudad. Si te gusta lo que hago, amarás mis libros, Corte de cinta, Los héroes del tiempo, Bendita elegancia, Iris el sonido de las caracolas, Todos esperan por ti, ventas por correo electrónico. Y también puedes apoyar esta serie o mis videos con el botón super gracias o haciéndote miembro del canal, como Mariano Sedin, el primer miembro. Muchas gracias Mariano, siempre te voy a poner aquí en los videos. Volvemos al viaje en el bus C10E con la postal de la hora punta tarde. Para alivio de los pasajeros, como el bus es rápido, la incomodidad no es eterna y no dura tanto. Como puedo, voy grabando algunas partes de este viaje en autopista, en la autopista Costanera Norte. El bus está limitado a 50 km por hora y pese a que es un bus expreso o con un servicio diferente de los buses de calles normales, de todos modos tiene el mismo precio o valor que el resto de los buses. De punta a punta, como vimos en el mapa, son casi 20 km de ruta, bajando desde las alturas de Santiago hacia el valle, donde está la zona céntrica y donde está Providencia, que es la comuna a la que llegaremos. A lo lejos se ve el edificio de la Torre Costanera, donde está el mirador más alto de la ciudad y abajo está el centro comercial. En ese video que les contaba, Santiago en transporte público, también subí a ese mirador. Es muy bonito, la zona cercana a esa torre, que tiene varios edificios bonitos de oficinas, recibe el apodo de Sanhattan. En un momento comenzamos a salir de autopista para volver a las calles normales, específicamente a la calle Los Conquistadores, que a esta hora es muy lenta, con mucho tránsito, justamente de autos que salen desde la autopista y de autos que vienen desde otras calles cercanas. Es el primer alivio para las personas, porque en una de las paradas cercanas, el conductor abre la puerta y bajan varias personas, lo que deja algo de espacio para quienes se quedan arriba del bus. Hora punta en la comuna de Providencia, en los sectores aledaños al Cerro San Cristóbal. Por esta parte de la ciudad, por esta zona, hay una entrada al parque metropolitano para viajar en el teleférico, que también está en ese video de Santiago en transporte público. En mi canal yo publico mucho sobre viajes en transporte público y también viajes de turismo para conocer lugares bonitos. Me gusta publicar de lo que me gusta, de lo que me apasiona, tanto este tipo de viajes más sencillos en un bus urbano, como viajes largos en buses, en aviones, en trenes, incluso barcos. Hay trayectos muy bonitos. Yo le agradezco a Dios por poder hacer estas cosas y a ustedes por acompañarme en sus pantallas, por vivir estas experiencias conmigo. Estamos cruzando el río Mapocho con los parques que están a su alrededor
Y también tenemos el centro comercial Mall Costanera Center con la gran torre costanera. Es tan alta que no podemos ver la cima desde el bus. Estamos muy encima ahora. Ha sido un buen viaje para mí. Vamos pasando unos buses articulados del 212, que ahora comienza la ruta aquí. Ese recorrido tiene un episodio dando en micro, justamente en uno de esos buses Marco Polo Gran Viale BRT. Son buses que llegaron desde Colombia, buses articulados. Esta es la esquina clásica de Costanera Center, esa pasarela que he caminado un montón de veces, muchas veces. Por acá el bus toma calle Holanda y ya estamos muy prontos a terminar el recorrido. Lo que vemos es el hospital metropolitano, antiguamente era el hospital militar. Doblamos en Avenida Providencia y llegamos al paradero, al sector de metro Tobalaba, donde la gente ya puede empezar a bajar para combinar con el metro o con otros buses. Para variar, fui uno de los últimos pasajeros en bajar del bus. Chao, muchas gracias. Aquí está el otro bus que vimos antes, el que dejé pasar, el primero que fotografié y grabé. Tobalaba es la estación de combinación de línea 1 y línea 4. Es una de las estaciones con más público de todo el metro. Está el video de línea 4, pueden disfrutarla completa en el canal. Yo despido este episodio con la vista de los buses, pero también de este sector, de este paradero de micros en Avenida Providencia. Muchas gracias por la sintonía, que Dios los cuide y los bendiga mucho, y ya nos veremos en más viajes y episodios. ¡Chau! Que estén muy bien.